Hola, buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a una conferencia más del ciclo de conferencias Oscilaciones en tiempos de crisis que la Asociación Psicoanalítica Mexicana junto con la Cafebrería El Péndulo organiza, como ustedes saben, cada último martes de cada mes de 7:30 a 9. Y en esta ocasión esta conferencia la va a dar el maestro Uriel García Varela. El tema de la conferencia es el problema de la pérdida, una mirada desde el psicoanálisis y la cultura pop. Uriel es maestro en psicoterapia general por el Centro de Estudios de Posgrado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es psicoanalista en formación del Instituto de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, psicólogo por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Él es un analista en formación muy estudioso. He sido testigo de grandes conferencias que él ha dado, la verdad es que siempre me ha sorprendido. Ha sido unas conferencias que siempre da con mucho entusiasmo, pero sobre todo con mucho ingenio. Creo que si hay algo que predomina, es característico de Uriel, es el ingenio con que él puede dar los temas de sus conferencias y siempre muy atinadas. Vamos a dejarlo con esta conferencia que hoy, precisamente hablando de duelos y de los múltiples duelos que vivimos en la sociedad actual, Uriel nos va a hablar de esto, ¿no? De las pérdidas desde el psicoanálisis. Los dejo con Uriel, un aplauso por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como Delia ya me echó flores, ahora yo le voy a echar flores a ella. Delia es la nueva presidente de la asociación, entonces un aplauso para Delia, por favor. Bueno, voy a hablar del problema de la pérdida, pero voy a hablar mucho de la cultura pop, ¿sí? Es cierto, estamos pasando por cuestiones graves en el mundo. Europa acaba de ser castrada. Y yo vengo aquí y voy a hablar de cosas que tienen que ver con la cultura popular. Bueno, lo cual es un poquito contradictorio. Tendría que hablar de cosas importantes, pero lo que voy a decir es muy importante. También es muy importante, ¿sabes? Fíjense que probablemente fue un error ponerle a la conferencia una mirada desde el psicoanálisis y la cultura pop. ¿Por qué? Porque en español el concepto cultura pop es totalmente ambiguo, no tiene mucho sentido. ¿Qué es la cultura pop? A alguien le dije, oye, voy a dar una conferencia y se llama así. Me dice, ¿de qué vas a hablar? ¿De la música pop? ¿De Belinda? ¿O de qué vas a hablar? No, fíjense que en inglés tiene muchísimo más sentido esto. La pop culture, ¿sí? ¿Qué es la pop culture? La pop culture tiene que ver con el arte, las manifestaciones artísticas, la música, el teatro, la literatura, del pueblo, de las masas, ¿sí? Es decir, está el arte que uno encuentra, las películas que uno puede ver en la Cineteca Nacional, y están las películas que uno ve en el Cinépolis, ¿sí? Las películas que uno ve en Cinépolis son parte de la cultura pop, ¿sabes? Las películas que uno ve en la tele son incluso parte de nuestra infancia, son parte de lo que somos nosotros. Volver al Futuro, Star Wars, Terminator, a eso me estoy refiriendo con cultura pop, ¿sabes? Y eso es muy importante porque para hablar del tema de la pérdida y cómo manejamos los duelos, cómo manejamos la frustración de perder a alguien, yo voy a tomar como ejemplo a mi personaje favorito de la cultura pop de todos los tiempos, y ese personaje es Batman, ¿sale? O que esto puede resultar un poco chocante, pero voy a hablar de Batman, ¿sale? Voy a hacer todo un preámbulo para al final hablar de Batman, entonces aguántenme tantito, ¿sale? Fíjense que incluso estando aquí sentadito, cuando estábamos checando lo de las luces, veo todo lo que está aquí, desde que entras a la Cafebrería El Péndulo, es cultura pop. Entras y todo lo que ves es primero literatura de bestsellers, ¿sí? Luego ves cómics. Yo soy súper fan de los cómics, no por nada voy a hablar de Batman, ¿sí? Vas subiendo y encuentras juguetitos que tienen que ver con Star Wars. Por ahí hay un Arturito que está poca madre, pero está muy caro.
Todo eso es parte de lo que nos conforma y nos ha conformado. La verdad es que la cultura pop está muy permeada de Estados Unidos y eso es real, pero no por eso pierde importancia, ¿sí? Entonces, voy a hablar de esto, pero antes quiero hablarles un poquito de qué es el psicoanálisis y qué hacemos los psicoanalistas, y lo voy a empezar a relacionar. Todo el tiempo voy a hablar de psicoanálisis, ¿sí? En primer lugar, el psicoanálisis es una experiencia. Entonces, es una experiencia que se da de manera compartida, se da entre dos personas. Cuando el paciente y el analista se juntan, crean un tercer espacio, un espacio de experiencia en el cual es posible generar modificaciones, cambios psicológicos que generen que la persona pueda vivir lo más humanamente posible. Esta definición la tomo de Thomas Hobbes, ¿sí? Vivir de la manera más humana posible. Dado que el psicoanálisis es una experiencia terapéutica, es una experiencia emocional, en realidad uno no puede explicar el psicoanálisis, por lo menos la parte clínica del psicoanálisis, porque hay que vivirla, es una vivencia. Hay un texto de filosofía que me encanta, de Rafael García Morente, en donde él dice: una persona puede saber todo acerca de Francia, acerca de París, específicamente de París. Puede saber qué museos hay, cuáles son los nombres de las calles, puede saber qué hay en cada esquina, pero solamente lo sabe a través de Google Maps, ¿sí? Y otra persona puede estar en una conexión de un vuelo y bajarse en París y caminar 20 minutos por algunas calles, salud, por algunas calles de París. ¿Quién conoce verdaderamente París? ¿El experto o el que se bajó a caminar? Desde luego, es una vivencia, el otro es una representación, es una abstracción, ¿sí? Entonces, de entrada yo los invito a que vivan el psicoanálisis. El psicoanálisis es una vivencia que se tiene que vivir, ¿sí? Suena redundante, pero es eso, ¿va? Ahora, muchos analistas lo que intentamos hacer es traer esa experiencia, traducirla de alguna manera en que la podamos transmitir. Es un arte bien difícil. Yo lo considero más parecido al arte, lo que hacen los poetas, que lo que hacen un clínico de otro tipo que no sea psicoanalista, hace simplemente una historia y lo lleva con un grupo de colegas. Aquí no, porque se juegan cosas muy intensas. Entonces, muchas veces lo que hacemos los analistas se llama psicoanálisis aplicado, y les voy a decir qué es eso. El psicoanálisis aplicado es tomar una experiencia compartida, por ejemplo, el arte, por ejemplo, una película, por ejemplo, una obra musical, y tratarlo de entender desde el psicoanálisis. Eso lo hacemos mucho, lo hacía Freud. Tal. Freud lo hacía desde, hay un texto precioso que me recomiendo, que se llama El delirio y los sueños en la gradiva de Jensen. Lean ese texto y van a ver lo que es el análisis aplicado. Freud toma una historia y la empieza a entender psicoanalíticamente, y eso lo han hecho todos. Lacan tiene sus famosos seminarios sobre la carta robada de Edgar Allan Poe, etc. Bueno, entonces lo que voy a hacer yo ahorita es un ejercicio de psicoanálisis aplicado. Tomar el análisis y llevarlo a cosas que todos podamos entender. Para poder entender eso, tengo que hacerme yo una pregunta. ¿Cuál es el espacio de la experiencia cultural? Todo el mundo tenemos experiencias culturales. Y si ustedes se dan cuenta, una película nunca es solamente una película. Pues uno va al cine y está llorando porque acaban de matar a Superman, y alguien que no entiende lo que está pasando te dice: ¿qué pasa? Esto es solo una película. Nunca es solo una película. El fin de semana pasado traté de ver el fútbol con mi papá. A mí no me gusta ver el fútbol. Mi papá está nervioso y está ansioso. Creo que le metieron 7 goles a México. Y mi papá estaba angustiadísimo y yo simplemente no podía entender lo que pasaba. Cuando era niño hicimos la estupidez de llevar a mi abuelita a ver Terminator 2. Y mi abuelita todo el tiempo se estaba burlando de lo que pasaba. Porque decía: ¿eso qué? Y ese se acaba de destruir y otra vez se construyó. No hay chingos. Y ahí estaba la abuelita fría, no me dejaba disfrutar la película. Yo estaba chiquita, decía: abuelita, John Connor. Ella no podía entender lo que estaba pasando porque no estaba sumergida en el espacio cultural de Terminator, ¿sí?
De la misma manera que yo no estoy sumergido en el espacio cultural del fútbol cuando mi papá ve el fútbol, de la misma manera en que cuando mi abuelita, la misma abuelita, veía su telenovela, ¿sí? Y decía, ay, Catalina, ¿no? O yo qué sé, yo decía, pues es solo una novela, ¿por qué lloras? Porque yo no estaba en su espacio cultural, ¿sabes? Les voy a explicar qué es esto del espacio cultural. Fíjense que uno de mis autores favoritos de psicoanálisis era, hablando de la castración europea, era Donald Winnicott. Winnicott, un analista inglés brillante, para mí este tipo era lo máximo, era sensible, era inteligente. Hay un libro que escribió una de sus pacientes, se llama Relato del análisis común, Margaret Lieber se llama ella, que era analista también ella. Y es maravilloso la forma en la que él la trataba, la forma en la que la escuchaba, la forma en la que intervenía. Además de eso, un teórico excelente de los fenómenos psíquicos individuales y de los fenómenos psíquicos colectivos. ¿Sí? Bueno. Winnicott tomaba una cita de una canción de Cat Stevens. Cat Stevens, que por cierto ahí está Cat Stevens. Están Bono, está Woody Allen, está Freddie Mercury y junto está Cat Stevens. Es Cat Stevens, este cantante de folk. Yo creo que luego se convirtió en hinduismo o algo por el estilo y dejó de ser Cat Stevens y desapareció del mundo, algo así. Cat Stevens tiene una canción en donde se hace una pregunta y dice: entonces me pregunto, ¿dónde está un niño cuando juega? ¿Sí? Se me hace una pregunta interesantísima, pero se le hizo más interesante a Winnicott. Winnicott escucha esta canción y él se hace la pregunta: ¿dónde está un niño cuando juega? Entonces tú le puedes preguntar a alguien: ¿dónde está un niño cuando juega? Y dice: bueno, pues está en su mundo, ¿no? Está ahí con sus juguetes y está en su propio rollo, y entonces si lo molestas ni te va a hacer caso. Puede ser, pero esa respuesta no me convence y les voy a decir por qué. Porque si tú le preguntas al niño a qué juegas, el niño te responde. Si tú te metes al juego, le dices: oye, ¿y puedo jugar yo también? Probablemente te diga: sí, ven, tú eres Goku. ¿Sí? Bueno, si yo fuera niño, debería ser Goku yo. Entonces diría: tú eres Vegeta, ¿no? Y entonces empezarían a jugar juntos, ¿sí? Por lo tanto, no está en su propio mundo. En ese caso sería un niño con algún trastorno autista o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, bueno, si no está en su mundo interno, si no está dentro de lo que le pasa, ¿dónde está? Está afuera, está en el mundo real. No está en el mundo real tampoco, porque un niño no necesita juguetes para jugar. Un niño puede tomar esto. Tengo aquí un niño pequeño de 2 años y empezar a jugar, que es una nave. Está agarrando cosas de la realidad, ¿cierto? Pero le está imprimiendo todo su mundo interior. No es una cosa no es una alucinación. El niño sabe que la botella es la botella. El niño sabe que lo que está pasando no es real, y aún así lo experimenta con una vehemencia, con tanta emoción. Es más, puede que no haya nada, puede que sea su humano. ¿Sí? El programa no está. Él sabe que es humano y al mismo tiempo sabe que es un avión y lo puede experimentar como tal. ¿Sí? Por lo tanto, ¿dónde está un niño cuando juega? Cat Stevens es lo máximo. Es un gran psicoanalista, nunca lo supo, ¿sí? Winnicott toma la pregunta y desarrolla entonces un niño cuando juega y dice: está en un tercer espacio. Durante mucho tiempo, con la psicología freudiana clásica, pensábamos generalmente en 2 tipos de experiencias: las experiencias del espacio interno, lo que ocurre dentro de la mente, lo que ocurre dentro de lo inconsciente, lo consciente, la subjetividad, y lo que ocurre en el mundo exterior, ¿sí? Winnicott genera este concepto llamado espacio transicional. El espacio transicional consiste en esta creación en donde se superponen la subjetividad, es decir, toda esta cuestión interna, lo que yo creo, lo que es parte de mí, y toda esta cuestión externa, y allí es donde creamos las cuestiones culturales. Cuando yo entro a la sala de cine y veo Batman contra Superman, para mí estoy en el espacio tercero. Puedo meterme a esta cosa llamada el espacio transicional y puedo vivir esta historia de un hombre loco que se viste de murciélago, porque
finalmente eso es lo que es Batman. Y puedo vivir todas las angustias que él está experimentando, salir de la sala de cine y seguir viviendo mi vida. Ahí están los espacios. Desde ver una película tipo Star Wars, desde ver arte muchísimo más fino, como películas de Ingmar Bergman, o desde ver María la del barrio, ¿sí? Es decir, nos involucramos, entramos a estos espacios. Entonces, cuando uno le pregunta a un adulto, ¿sigues jugando como cuando eras niño? Y te dice, no, yo ya no juego. Pero si disfruta una serie de TV, si disfruta Game of Thrones, si disfruta Doctor House, sigue jugando, sigue entrando a este mundo, ¿sabes? Les digo esto porque es muy importante, a veces lo tomamos, pasa desapercibido estos fenómenos, pero los vivimos tan reales, es una vivencia, es una experiencia, que podemos compartirlos con los demás. Ahora, si alguien no comparte esto, pues desde el punto de vista externo, pues entonces el otro está loco, ¿sí? Como yo viendo a mi papá viendo el fútbol, ¿no? Se pone angustiadísimo y entonces yo le digo, papá, tranquilo, solo es un juego, no es solamente, ¿saben? ¿Por qué les platico todo esto? ¿Por qué es importante? Porque creo que vale la pena observar estos pequeños momentos. Ahorita estamos nosotros, hasta donde yo lo puedo ver, en un espacio transicional. Estamos aquí, en esta cosa creada entre ustedes y yo, para poder entender algo que les interesa, entender algo que a mí me gusta compartir. ¿Sí? Bueno, basándome en esto, ahora me voy a ir al problema de la pérdida, ¿vale? Bueno, para poder entender la pérdida desde el psicoanálisis, es muy importante entender qué es la sexualidad desde el psicoanálisis. Y probablemente muchos dirán, otra vez van a empezar con la sexualidad desde el psicoanálisis, ¿por qué todo es sexual? Hay que entender qué es la sexualidad, ¿sí? La sexualidad en psicoanálisis tiene que ver con que todos nosotros buscamos vínculos con otras personas, ¿sí? Muchos años después de lo que Freud propone, se hizo este estudio de Harry Harlow y los changuitos, no sé si alguien lo conoce, en donde estaban estos monitos, había este experimento en donde había dos monitas, una de felpa y otra monita de alambre. La de alambre tenía un biberón donde había lechita y la de felpa no tenía nada. Ahora, ¿con quién preferían estar los changuitos? Preferían estar con la madre de felpa, porque la madre de felpa irradia calor, porque buscamos el contacto, ¿sí? Todo el tiempo. Somos seres en busca de contacto. Hay un autor escocés llamado Ronald Fairbairn, y Ronald Fairbairn aseguraba que le había dado la vuelta a la obra freudiana, en donde Freud decía, la libido es la energía psíquica, la energía mental, que es de naturaleza sexual. Fairbairn decía, Freud aseguraba que la libido busca descargarse, es decir, buscamos descargar nuestra energía sexual en donde sea y como sea. Fairbairn dice, y no, lo que la libido busca es descargar en objetos, o sea, buscar a otras personas, generar lazos, generar vínculos, unión entre el yo, que es la propia persona, y el objeto, que es una persona externa, ¿sabes? Desde mi punto de vista, Fairbairn no estaba muy actualizado con lo que Freud estaba escribiendo, porque Freud desde los 20 escribió que la pérdida más dolorosa, la angustia más dolorosa, es la pérdida del amor de los padres, ¿sí? Eso es importantísimo, porque nos da una perspectiva diferente del psicoanálisis. Este primer Freud de 1905, que hablaba de que la pulsión, los impulsos se tenían que descargar y tener satisfacción sexual, en los años 20 cambia por completo y Freud dice, buscamos personas, buscamos contacto, y al buscar contacto, la pérdida del amor de alguien es de lo más grave que uno puede sentir, ¿sí? Ahora, mucha gente se confunde, ¿no? Cuando hablamos en psicoanálisis de la sexualidad, porque piensan sexualidad y piensan en el acto del coito y en otro tipo de actos preparativos, y no. Las cosas sexuales son aquellas
que tienen que ver con la supervivencia, que tienen que ver con la vinculación de alguien con alguien más y que tienen que ver con el placer. Por lo tanto, en este momento yo estoy teniendo un acto sexual. Ustedes dirán, ¿qué? ¿En dónde? ¿En tu fantasía o qué? No, esto es una cuestión donde yo me vinculo, primero, con un tema que me es importante, segundo, me vinculo con ustedes y tercero, me está causando mucha satisfacción. ¿Sí? Genero más vínculos y eso es muy importante para mí. ¿Sale? Bueno. De allí que la cuestión con los padres y el vínculo con los padres sea tan importante. Son nuestros primeros objetos sexuales, desde el punto de vista meramente freudiano. No lo piensen como un punto de vista vulgar de la sexualidad corriente. ¿Sale? Freud tiene un texto importantísimo llamado Duelo y Melancolía. ¿Sí? Lo que en ese texto él se refiere a melancolía probablemente sea lo que nosotros hoy en día, desde la psiquiatría, le llamamos trastorno depresivo mayor. ¿Quién ha experimentado el trastorno depresivo mayor o ha sentido o ha conocido a alguien que tiene un trastorno depresivo mayor? Es terrible. Es alguien que no quiere tener relación con el mundo, es alguien que tiene miedo extremo a vivir, a relacionarse, que tiene problemas metabólicos, que tiene problemas de sueño, que tiene problemas de muchas índoles, pero sobre todo una disminución significativa de la energía. Si tú le preguntas a un deprimido, si pudieras definir qué es lo que te pasa con un solo síntoma, ¿qué es? Probablemente el deprimido te diría, no me quiero parar de la cama. Eso es lo más importante. ¿Sí? El deprimido tiene una disminución muy importante de energía. ¿Sale? Bueno, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó? Obviamente no me voy a meter a toda la parte neuroquímica de la depresión porque no me interesa la parte psicoanalítica. Cuando nosotros tenemos un vínculo con alguien, decimos que ese vínculo es un vínculo libidinal. ¿Qué quiere decir eso? Que uno carga con libido, que es la energía psíquica, a alguien más. ¿Sí? Uno tiene un vínculo. Hay personas a las que uno carga con poquita libido. Le cae bien, ¿no? Le doy poquita energía psíquica. Hay personas a que le dan muchísima energía psíquica. De entrada, ¿qué personas en nuestra vida serán las que tengan la mayor energía psíquica que podemos entregarles? Nuestros padres, exactamente. Digo, yo no tengo hijos, pero me imagino que después deben ser los hijos y probablemente con muchísimo más energía, con muchísimo más fuerza, ¿cierto? Bueno, las parejas, los hermanos, todas estas personas son muy importantes para nosotros. De cada una de estas personas que son importantísimas para nosotros creamos una representación interna. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Yo amo a mi abuelita. Yo pasaba mucho tiempo con mi abuelita, no la de Terminator, la otra abuelita. ¿Sí? Yo simplemente la adoro, es muy importante para mí. ¿Sí? Díganme algo, ahorita mi abuelita no está aquí, ¿cierto? ¿Eso quiere decir que la dejé de querer? ¿Solamente la quiero cuando está? ¿Solamente le entrego mi energía libidinal cuando ella está presente? Desde luego que no. Yo la sigo amando muchísimo estando ella ausente. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de mi experiencia constante con ella, yo creé en mi aparato mental, o en mi mente, yo creé una representación de ella, una imagen interna de mi abuelita, que sigo invirtiéndole energía libidinal. Entonces mi abuelita está ausente y yo puedo seguir amándola exactamente como la amo cuando ella está presente. Hasta aquí todos me están siguiendo porque es importantísimo, piensen en sus propios vínculos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué una persona se deprime? ¿Por qué una persona entra en este estado en donde el mundo le deja de interesar? Lo que Freud propone en este artículo en 1917 es que cuando una persona se va, cuando una persona se pierde, que puede no ser una persona, también déjenme, puede ser algo más, ¿sí? Se puede tener un fracaso, se puede tener la pérdida de una nación, no sé cómo estén ahorita los británicos, ¿sí? Por lo menos los que votaron en contra del Brexit, no sé cómo estén, pero pierden algo, ¿sí? Perdieron algo. Puede ser un ideal, puede ser una aspiración, uno tiene una meta y de repente todo sale mal. Entonces,
toda tu energía que estuvo puesta allí, imagínense que de repente el objeto donde tú le pusiste toda la energía se va, finí, ya no está. ¿Qué creen que le pase a uno? Voy a ponerlo de esta forma. El objeto perdido, la persona perdida o el ideal perdido, se llevó tu energía así. Tú te quedas vacío, quedas hueco, te quedas débil, ¿sí? No por nada, después de un corte de pareja, pues tú ves al cortado todo triste, piensa lento, lo ves todo mento. Y tú le preguntas, oye, pues ¿qué tienes? Ay, Gertrudis, ¿cómo la estás? Es terrible. Y dices, oye, güey, vamos a salir, vamos a hacer algo. ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres ir a tomarte una cerveza? ¿Quieres ir a una plática aquí de psicoanálisis? No, gracias. Inconscientemente esta persona está diciendo, objeto mío, Gertrudis, regrésame mi libido. Necesito mi energía para poder vivir y tú me la quitas, te vas y te la llevas, ¿sí? Esto que les estoy platicando se llama duelo, ¿sí? Tiene un nombre todos conocemos, es el duelo, el pesar o la aflicción, ¿sí? ¿Cómo se quita el duelo? Con el tiempo, no hay de otra, ¿sí? O sea, poquito, va pasando el tiempo, la persona va, si yo pudiera hacer un esquema, la persona va recogiendo, va regresando su energía psíquica a él, lo cual le llamaríamos una defensa narcisista. El narcisismo implica cuando uno a sí mismo se llena de energía libidinal, lo cual es importantísimo. Uno necesita energía narcisista, necesita esa energía para poder moverse en el mundo, ¿no? Una persona va al gimnasio, ¿no? Y está invirtiendo energía para él y solo para él. Una persona aprende a tocar el piano, es para él, ¿sí? Una energía que invierte hacia sí mismo. Pues poco a poco la persona empieza a recuperar esta energía y puede volver a tener una vida normal, ¿sí? Normal es un término que no me gusta, pero una vida similar a la vida anterior a perder al objeto, ¿sí? Eso me gusta mucho. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si este proceso no se da? ¿Qué pasa si por más que el tiempo transcurra, la persona sigue aferrada al objeto perdido? Ya sea por abandono, por muerte, por lo que quiera, ¿sí? Imagínense a gente separada en guerras, imagínense a gente por exilios, que la familia quedó de un lado y la otra parte de la familia quedó del otro. Me acordé de la Alemania dividida, ¿no? Hace 40 años, más de 40 años. Cuando este objeto se sigue aferrado a uno, es como si ocurriera lo siguiente: hay una discrepancia. En la vida real, en lo que está ocurriendo aquí en el exterior, el objeto ya no está, pero en el interior el objeto ahí está, y está muy presente, está muy presente. Hay gente que le cuesta tanto trabajo superar un duelo que deja el cuarto del muerto, la recámara del muerto, idéntica a como el muerto la dejó, ¿sí? Dices, bueno, 6 meses, no pasa nada, un año, bueno, era algo muy importante, pero pasan 2 años, 3 años, hasta 15 años. A veces en la clínica, ya a la hora de trabajar con los pacientes, es dificilísimo tratar un caso de estos, porque tratar un caso de este tipo implica que la persona renuncie, acepte, y el trabajo se llama elaboración. Elabore que el objeto ya no está y que el objeto ya no va a estar. Es dificilísimo, porque implica recoger la energía y traerla de nuevo a ti para poder tú vivir. Es como si la persona en duelo patológico, o sea, en duelo ya no enfermizo, se hubiera muerto junto con el muerto, ¿sí? ¿Se entiende? Se hubiera alejado junto con el abandonado, ¿sí? Se hubiera abandonado a sí mismo. Bueno, habiendo entendido esto, voy a poner un ejemplo con mi personaje favorito de todos los tiempos, llamado Batman, ¿sí? Bueno, yo sé que está muy interesante lo de la pérdida, pero es que quiero hablar de Batman. Batman es muy importante. Fíjense, de todo esto que dije al principio con respecto a la cultura pop, mi manifestación predilecta de la cultura pop son los cómics y son los superhéroes. Los superhéroes son lo máximo, ¿sí? Entonces hay quien dice, eso no es arte. Ok, pues nomás baja al primer piso y dime si no es arte. O sea, baja, ve aquí
Hay un libro buenísimo, igual y me lo compro, que se llama The Batman Files. ¿Sí? Se supone que es un diario de Bruce Wayne. No sé, tendría que ojearlo. Por lo menos hasta ahorita, es lo que le decía yo a Delia la otra vez, hasta ahorita en el año llevamos ¿cuántas películas de superhéroes? En febrero tuvimos Deadpool, en marzo tuvimos Batman contra Superman, luego Guerra Civil, luego, en fin, los superhéroes son muy importantes para mí. Les voy a decir por qué Batman es tan importante para mí. Yo Batman lo vi muy niño, yo era niño cuando salió Batman en 1989 y era una cosa que yo nunca había visto y que era interesantísimo, un tipo silencioso, un cuate que es silencioso, y es un cuate que de repente, yo me moriría de miedo si voy caminando y veo un cuate vestido de murciélago y así me abre sus alas, de entrada porque pensaría que está loco, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Por qué traigo a Batman al tema que estoy diciendo? Porque probablemente dentro de la cultura pop, la pérdida de Bruce Wayne, la pérdida que él tiene de sus padres, es de las más significativas de lo que existe en la cultura popular. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Está un niño de 7 años, digo, esto depende del autor, cada autor da su diferente interpretación de Batman, pero 7 años, un niño de 7 años, ¿sí? Va saliendo del cine con sus papás, ¿va? Fíjense que casi en ninguna película nos hablan de cómo Bruce Wayne, el pequeño Bruce Wayne, se vincula con sus padres, ¿sí? En muchos cómics sí, pero en películas casi no, lo cual sería muy interesante ver, o sea, ¿por qué es tan dolorosa la pérdida de ellos? Ellos van al cine y de hecho van a ver la máscara del zorro, ¿sí? Ellos van a ver la máscara del zorro, salen del cine, pasan por un callejón horroroso y en ese callejón llega un tipo, los asalta y no está contento con eso y por los nervios los mata a los dos padres. ¿Se imaginan cuál será la impresión de un niño de 7 años que ve ante sus ojos como un tipo de la nada, el papá no se defiende, el papá no es un tipo que le diga, no, cabrón, quítate, no, es un cuate que le dice, si ten las cosas que más quieres y déjanos en paz, y aún así es asesinado, la mamá igualmente, ¿sí? ¿Se imaginan la impresión de este niño pequeñito? Que sus papás le caen encima así, ¡plac! ¡plac! Llenos de sangre. Esta escena la hemos visto en Gotham, en Batman 1, en Batman Begins, en la nueva, Batman contra Superman, pero aún así siempre es muy significativa, siempre es muy impresionante, porque es lo que motiva al héroe, es lo que motiva a este hombre a decir, esto que me pasó no le va a pasar nunca a nadie, y yo me voy a encargar de eso. ¿Sí? ¿Estoy haciendo algo malo? Bueno, perdón. Esto tiene su origen psicoanalítico en una cuestión que se llama... Mejor agarra el otro para evitar tierra con esa de estar haciendo algún falso. ¿Me escuchan bien también aquí? Me imagino que todos han escuchado hablar de un concepto de psicoanálisis llamado el complejo de Edipo. ¿Sí? El complejo de Edipo es algo que se ha vuelto extremadamente popular, es algo que ha estado permeando nuestra cultura desde que Freud lo propone. ¿Y qué es el complejo de Edipo? El complejo de Edipo implica una vinculación extrema, intensa, con uno de los padres y un sentimiento de rivalidad y de odio ante el otro padre, ¿sí? Popularmente se dice que el niño, hombre, el varoncito, está muy apegado a su madre y por lo tanto odia a su padre por ser su rival, ¿sí? O sea, ¿cómo que este güey sí se puede dormir con ella y yo no? ¿Qué le pasa? Yo me dormía con ella todos los días, desde que nací hasta el año, y ahora resulta que este cuate llega y me quita. ¿Qué le pasa? Pues obviamente el niño tiene una serie de sensaciones y de pensamientos de odio y de rivalidad ante su propio padre. Popularmente se dice que la niña al revés, la niña tiene un apego muy grande hacia su padre y siente a su madre como rival. La verdad es que tanto el niño como la niña generan un complejo de Edipo que Freud llamaba el complejo de Edipo completo. Existe de parte del niño un apego muy grande hacia su madre y siente rivalidad con el padre, pero al mismo tiempo tiene un apego muy grande hacia su padre.
y siente rivalidad con su madre. Al principio todos tenemos lo que Freud llamó una predisposición bisexual. Pues al principio, digo, la biología siempre impera, pero al principio uno ama a su padre y a su madre porque el padre y la madre te procuran satisfacción y te procuran seguridad, ¿sí? Entonces el complejo de Edipo es doble. Lo mismo pasa con la niña. La niña ama a su madre y tiene como rival al padre, al mismo tiempo que ama a su padre y tiene como rival a la madre. Es algo que se juega todo el tiempo. Es una relación que le llamamos ambivalente. ¿Qué quiere decir ambivalente? Que al mismo tiempo que tenemos sentimientos de odio hacia alguien, tenemos sentimientos cariñosos, tenemos sentimientos tiernos, ¿sí? Bueno, esto se va resolviendo poco a poco a lo largo en realidad de la vida. No es algo que se resuelve en la infancia, no es algo que a los 5 años, como nos dicen en los libros en primer semestre de la carrera de psicología, y el complejo de Edipo termina a los 6. Claro que no, el complejo de Edipo está ahí todo el tiempo. Uno lo puede experimentar en los celos, ¿sí? Dices, te puede decir tu esposo, ¿no? ¿Por qué eres celosa? Si yo no te doy motivo. Porque cuando yo era niña es lo que le puedes contestar. Mi papá prefirió a mi mamá, güey. Entonces, como prefirió a mi mamá, pues yo ya estoy a la arriba, ¿no? ¿Qué tal si se aplica la misma? ¿Sí? Los celos son naturales en el ser humano, ¿sí? Es que es celoso, es enfermizo. No, es natural, porque vivimos el complejo de Edipo todos. Bueno, en una carta a un amigo de Alemania llamado Wilhelm Fliess, Freud le escribe, cuando está teorizando la cuestión del complejo de Edipo, Freud le dice: he notado en mis pacientes que un gran componente de la construcción del aparato mental es la fantasía, consciente o inconsciente, de que los padres mueran, ¿sí? Y eso es verdad. Todos tenemos o hemos tenido alguna vez la fantasía de que los padres mueran, al grado en que es muy común en los niños que sueñen que sus papás no son sus papás, que sueñen que los abandonan, que exista esta sensación de que se pierden. Digo, ¿cuál era el máximo villano cuando éramos niños? El robachico, ¿cierto? No voy a hacer que me alejen de mis padres, ¿quién me va a cuidar? Entonces, lo que ocurre aquí es que al mismo tiempo los padres te frustran. Papá, ¿me compras esa paleta? No. ¿Por qué? Porque no. Y a veces los papás son muy intransigentes, ¿no? Entonces, no puedes tener esto, ¿y por qué? Porque soy tu padre. ¡Ah! Entonces el niño se pone muy enojado y le puede decir, ya no te quiero. Y le puede decir, muérete. Ahora, la muerte en un niño es muy diferente a la muerte en un adulto. Nosotros cuando pensamos en la muerte, pensamos en algo que se acaba para siempre, que no es reversible. Para un niño la muerte es reversible. Para un niño pequeño, cuando dice muerte, no se está refiriendo realmente que tu organismo deje de funcionar y que te entierren. No. Para un niño significa no existas hasta que yo pida que existas otra vez, ¿sí? Entonces el niño juega con eso, ¿sí? Hay una caricatura japonesa que me gusta mucho, que es Dragon Ball. En Dragon Ball la muerte es reversible. Juntas las esferas, revives a tu abuelito y ya no hay. Perdón. Entonces se juega esto. El adulto, un adulto que entiende, y no que lo entienda psicoanalíticamente, no todos estudiamos estas cosas, lo entiende intuitivamente. El adulto entiende que el niño tiene que ser agresivo, porque todos tenemos dos tipos de energía, ¿sí? Todos tenemos sentimientos agresivos y sentimientos amorosos, todos, ¿sí? Cuando el papá entiende que el niño necesita descargar su agresión, el niño lo puede hacer, jugando, diciendo, ay, pues muérete. Y el papá le dice, sí, me muero. Y hasta puede jugar con eso, y entonces ya no. El niño dice, no te mueras, por favor. Yo tenía una pacientita de 4 años y le gustaba jugar a que yo me accidentaba y moría. Y entonces después yo me moría y yo respeto su juego. Estaba yo muerto y de repente quería hablarme de nuevo. Y se ponía muy nerviosa porque yo no me despertaba, porque me decía, no, y entonces revivías. Ya reviví. Cuando el papá entiende esto, a nivel de intuición, el niño puede vivir.
puede sentir que su destrucción no es destructiva. Esto es una paradoja, ¿sí? Sus sentimientos agresivos no van a desaparecer al objeto. Es decir, no voy a matar a mi padre por tener sentimientos agresivos a él. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, regreso a Batman. Ahora imagínense que un niño pequeño, en esta fase de la vida, en el que hay frustración y por lo tanto hay odio, en el que hay protección y por lo tanto hay amor, hay gratificación, hay placer, hay mucho amor, pero siguen existiendo las fantasías de qué tal si mis papás murieran y cómo morirían. Imagínense un niño que se le cumple la fantasía homicida de los padres. Así pues, muéranse. ¿Y qué creen? Se mueren, ¿sí? Y de una manera violentísima. Hay muchas historias de qué pasa antes de la ida al cine con los Wayne, ¿sí? Hay muchas historias. Y una de las que más me gustan es que Bruce Wayne es un niño, pues es un niño rico, que está en escuelas de ricos, y no lo dejan salir a la ciudad porque lo tienen que cuidar y porque todos saben quién es, ¿sí? Entonces, él se empieza a escapar. De hecho, me recuerdo mucho a Siddhartha, al príncipe de Sakya, ¿no? Cuando él está encerrado en su palacio y de repente dice: papá, yo quiero conocer el mundo tal como es, ¿no? Entonces, en esta historia que escribió Scott Snyder, me gusta que saquen lo que ocurre antes de la ida al cine, porque él está muy molesto con su padre, y con su madre por no permitirle ver el mundo como es, por tenerlo encerradito en la mansión, ¿sí? Entonces, después de que van al cine, salen y ocurre esta escena horrorosa. Bueno, imagínense ustedes qué ocurre en la mente de un niño que ha fantaseado con que sus padres desaparezcan, que tiene estos sentimientos agresivos hacia ellos y que se le cumplen frente de él. Ocurren muchísimas cosas. Primero, a él no lo matan. Hay una historia paralela, una historia de Flash. Flash viaja en el tiempo y entonces cambia lo que ocurre en la historia, y por lo tanto, en vez de matar a los padres, a quien matan es al niño, y quien se convierte en Batman es el padre. Está muy interesante esa historia. Pero bueno, aquí a él no lo matan. Hay dos clases de culpa en este personaje. Primero está la culpa de: a mí no me mataron, ¿por qué no me mataron a mí? Esto lo estudió mucho Freud, Ernst Simmel, Karl Abraham, muchos otros más analistas, en la Primera Guerra Mundial, que eran las neurosis de guerra. Es lo que conocemos hoy en día como trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Eso implica que algo horroroso pasa, pero la persona vive y está ilesa, no le falta ni un miembro, o está lastimado nada más. La culpa que tienen por haber sobrevivido es terrible, es enorme, ¿sí? Eso es una cosa. Y la segunda, hay una fantasía inconsciente de: yo maté a mis padres, yo los asesiné. ¿Y por qué? Porque esta cuestión que les hablé del complejo de Edipo y cómo se viven las sensaciones y los sentimientos hacia los propios padres, de repente se hace realidad. Yo los maté, mi impulso se hizo real. Eso genera en este personaje un sentimiento de culpa que no puede manejar, ¿sí? Es inmanejable. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace esta persona? Es un hombre que, si ustedes ven esta, sí, cualquier película de Batman se las ve, ¿sí? En general les recomiendo 4. Les recomiendo Batman 1 de 1989. Es un cuate que está solo, y hay una mujer guapísima, o sea, es Kim Basinger, por favor, una mujer guapísima, hermosa, que quiere salir con él, que quiere tener una relación con él, y él no se deja. ¿Cómo lo interpreto yo? Es un sentimiento de culpa. Yo no puedo ser feliz, yo maté a mi padre. Mi único objetivo en la vida es no permitir que esto le pase a nadie nunca, como a mí me pasó. A mí no me pudieron cuidar, así que yo tengo que cuidar a los demás, ¿sí? Bueno, imagínense, Kim Basinger le dice: oye, pues ya hay que andar bien, no seas cabrón. Y él: no, yo tengo que ser Batman, yo tengo que cuidar a mi ciudad es más importante que tú. Sí, eso es muy importante. También le recomiendo mucho Batman Inicia, y te cuentan toda la historia de lo que ocurre previo a que él sea Batman. Es muy bueno. Y la última, pues, es esta que se acaba de salir, que es Batman
contra Superman, en donde se ve también como es un cuate que está enojado y que tiene que estar fingiendo. Él finge que es feliz, él finge que es un playboy, él sale y sale con un chorro de mujeres, se pone borracho según, ¿no? Porque en realidad luego tiene la copa y se ve como la tira por ahí, porque en realidad es un ser severamente triste. Este hombre no solamente tiene tristeza, tiene rabia, ¿sí? Está enojado ¿con quién? Está enojado consigo mismo por haber asesinado a sus padres en su fantasía, por no haberlos protegido, por haber sobrevivido, pero al mismo tiempo está enojado con ellos. Ustedes no me pudieron cuidar, ustedes me abandonaron. Esa es otra cuestión que se juega en el inconsciente. El objeto que se pierde, aunque se pierda por una cosa de esta tan horrible como un asesinato, hay una sensación de me abandonaste, me dejaste, ¿sí? Entonces todo el tiempo él no se deja ser feliz. ¿Cuántas mujeres desfilan por la vida de Bruce Wayne? Selina Kyle también es guapísima, la 2 es Michelle Pfeiffer, imagínense. Vamos a tener por fin una relación. No, ni madre, yo tengo que ser Batman, ¿sí? Aquí hay una cosa de una culpa extrema, un autorreproche constante y una necesidad enferma de reparar. Yo tengo que reparar. Cuando yo salvo a alguien más, estoy salvando a mis propios padres, ¿sí? Que es la escena maravillosa, si alguien vio la película de Batman contra Superman, cuando Superman le dice a Batman, mi madre está en peligro, y Batman le dice, no te preocupes, yo voy a salvar a tu madre. Cuando él va y salva a su madre, es una escena hermosa porque la salva y minutos antes lo quería matar. Batman quería matar a Superman porque dice, este es un extraterrestre superpoderoso, nos va a matar a todos, lo tengo que matar yo primero, ¿sí? Pero ya se hacen amigos porque resulta que sus mamás se llaman igual, lo cual para muchos fue así como, chale, la Rosa de Guadalupe, ¿por qué por algo tan tonto dejan de pelear Batman y Superman? No es nada tonto, no es nada tonto, es interesantísimo. Cuando Batman escucha que Superman le dice salva a Marta que es su madre, y su madre también se llama Marta, la madre de Batman, entonces Batman cuando ve a Superman se ve a sí mismo vulnerable, como un niño pequeño, como alguien que no es un extraterrestre superpoderoso, sino que es un tipo que tiene vínculos, es un tipo que hace relaciones de objeto, es un tipo que incluso tiene una novia que lo quiere, que se preocupa por él, y entonces dejan de pelear y le dicen no te preocupes, salva a tu madre. Y cuando salva a su madre le dice ¿quién eres tú? Y le dice no se preocupe, yo soy amigo de su hijo, lo cual es precioso. Es precioso, porque entonces él, cada vez que salva a alguien, él está salvándose a sí mismo y está salvando a sus propios padres. Ahora, hay una película que espero que hayan visto, que se llama El Caballero de la Noche Asciende, que es la que cierra la trilogía de Christopher Nolan y Christian Bale, que salió en el año 2012. Después de haber visto El Caballero de la Noche, La Voz, que es donde sale el Guasón, puta, para mí 4 años era una tortura de esperar qué iba a pasar después, ¿sí? Yo decía, y especulábamos, ¿no? ¿Quién será el malo? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Y ahora qué ocurrirá? Etcétera. Cuando yo llegué al cine a ver esa película, temblaba y tenía mis piecitos así. Fue muy emocionante, era el cierre, ¿no? La anunciaban como la épica conclusión de la trilogía del Caballero, ¿no? Y entonces para mí era importantísimo estar allí en ese acontecimiento, ¿no? A las 12 de la noche. Toda la película a mí me encantó, me gustaron los villanos, me gustó lo que tiene que pasar, me encantó la parte del pozo. No sé si recuerdan la parte del pozo en donde él tiene que volverse a entrenar después de haber sufrido varias lesiones en el cuerpo y salir del pozo escalando. Tiene que vencer sus miedos, enfrentándose al miedo. Es muy bonita, vean. Pero bueno, pero la película termina en que Batman, y ni modo, si no la han visto, pues ya les voy a arruinar el final, pero es por motivos científicos, ¿sí? La película termina en que Batman finge su propia muerte, ¿sí? Batman, hay una bomba nuclear en Ciudad Gótica, y la agarra, se la lleva en su avioncito y se la lleva al mar y
O sea, en teoría explota la bomba con él, ¿sí? En teoría muere. ¡Puf! Para mí fue, wow, acaban de matar a Batman, ¿sí? Yo estaba llorando en el cine. Dije, ay, Batman, está bien, su muerte fue salvando a su ciudad, ¿no? Como él hubiera querido, ¿cierto? Su ciudad es lo más importante, su ciudad representa a sus padres. Su ciudad, salvar a la ciudad es salvar a los padres, y es el máximo sacrificio que él hace. Morir, perdón, se me olvidó apagar mi celular, es Alfred. Y entonces se ve, no faltan 5 segundos, explota y es muy triste, es muy bonito. Bueno. Y entonces, en el epílogo pasa que le hacen un monumento en el Salón de la Justicia, no en el de la Liga de la Justicia, en el Salón de la Justicia de Ciudad Gótica. Y de repente hay como pequeñas señales de que no murió, ¿no? Le deja a Jim Gordon, al comisionado Gordon, le deja una batiseñal nueva, le da los planos a este cuate que lo ayudó todo el tiempo, que era Robin, lo ayuda a encontrar la baticueva para que sea el nuevo Batman, en fin. Y la última escena es que él está en Florencia, en Italia, con Gatúbela, echándose un cafecito. Y entonces está con su cafecito así y ve a Alfred del otro lado, porque Alfred en algún punto de la película le dice, yo nunca quise que fueras Batman, yo quiero que seas un hombre normal, que vivas una vida feliz, que tengas una esposa, que tengas hijos, vive, le dice, vive. Y él dice, no, dice, hay una parte en donde le dice, no hay nada para mí en el mundo exterior, ¿sí? Está todo deprimido, está todo oscuro, es un personaje muy taciturno, es alguien que es sumamente tanto agresivo como triste, ¿sí? Y en la escena final se ve contento, se ve con su nueva chica tomando su cafecito, ve a Alfred a lo lejos y le hace así, y Alfred le hace así, y ahí termina. Bueno, termina en que está el nuevo Batman, que ahora que es Robin, y entonces termina en... Yo salí del cine totalmente insatisfecho, ¿sí? Dije, no, perdón, todo iba muy bien, todo iba excelentemente bien, la película era perfecta. ¿Por qué dejaron vivo a Batman? ¿Y por qué se va con una mujer a Florencia y deja de ser Batman? Dije, ese no es mi Batman. Ese no es mi Batman. Mi Batman es el depresivo, melancólico, rabioso, paranoico, que nunca permitiría ser feliz y que siempre va a cuidar a su ciudad, pase lo que pase, que nunca se retiraría. Entonces, cuando me preguntaban, ¿y qué piensas de la película? Yo decía, es excelente menos el final. O sea, que dejaran un poquito ambiguo el tema de que si seguía vivo o no seguía vivo, pues, quién sabe, ¿no? A lo mejor Alfred en el café y de repente voltea, como que sonríe, ¿no? Ah, eso hubiera estado chingón. Así ya no sabes qué pasó. Pero no, vivió para ser una persona feliz. En su momento, esto fue en el año 2012, ya pasaron 4 años. En su momento no lo entendí. En su momento dije, ese no es mi Batman. ¿Qué le pasa a Christopher Nolan? ¿Por qué hace una historia? ¿Por qué hace un final feliz de Batman? Yo no quiero un Batman con final feliz, yo quiero un Batman con final trágico. Como termina la 2, ¿no? Donde él le dice al comisionado Gordon, ahora yo soy el villano y tú me tienes que perseguir, órale, echan a los perros, ¿sí? Tú vas a echar la culpa de estos crímenes y vas a salvar la ciudad, ¿sí? Ese final era como, ¡wow! Pero ahora no, fue un final feliz. Yo estaba muy, muy inconforme con el final feliz y no tiene mucho en que entendí el final. En el final realmente, ¿qué pasó? Lo logró, superó el duelo, superó la pérdida y ahora por fin puede dejar atrás esta muerte tan horrorosa que sufrió durante 30 años. ¿Sí? Pensemos que a los 7 él tiene como 37, 40 años más o menos en la última película, y por fin puede empezar a vivir. Y dije, wow, o sea, cuando lo pude ver así, dije, esta es una película nueva, y ahora puedo ver esta trilogía y decir, perfecto, está muy bien. O sea, ahora puedo verla de manera diferente, no es una historia de Batman,
No es mi Batman, digo, si yo quiero ver historias trágicas de Batman, ahí tengo toda mi bola de cómics y los que me voy a comprar ahorita con el tarjetazo y la deuda que voy a adquirir. Ahí hay historias trágicas de Batman y se le muere, tiene un hijo y se le muere, y luego tiene un hijo con Gatúbel y también se le muere, o sea, todo se le muere, es como Pepe el Toro, ¿no? Afortunadamente Alfred nunca se le muere. Alfred es su figura paterna, ¿no? Alfred es su papá sustituto, su papá adoptivo prácticamente. Ahora lo veo diferente, ahora lo veo como la historia de un hombre que vive una tragedia y que logra superarla. Muy diferente. Es un hombre que puede por fin perdonarse a sí mismo, perdonar el abandono de los objetos y puede empezar a vivir. Esa es la historia. Y cuando Christopher Nolan dijo, voy a hacer una historia realista sobre Batman, pues claro, desde luego, eso es lo más realista y lo mejor que le pudiera pasar a esta persona. ¿Sí? Entonces, eso es todo lo que les tengo que decir por hoy. Me gustaría que preguntaran y que habláramos de lo que ustedes quieran. Yo estoy aquí para platicar, pero eso es lo que les quería contar. Gracias. Les dije que Uriel era alguien muy creativo que nos iba a dar una muy buena conferencia acerca de los duelos. Él utilizando los cómics, creo que es un estupendo ejemplo de Batman, pero también un ejemplo muy ideal. A mí me gusta mucho aplicar el psicoanálisis a lo social y sí, digo, finalmente cualquiera podría decir, y más nosotros que sabemos lo que es el proceso psicoanalítico, que Batman se psicoanalizó y terminó elaborando el duelo y terminó pudiendo hacer una vida con un proyecto de valores totalmente diferentes a los que lo tenían sumergido en esa depresión. Pero a mí lo que me preocupa es que en la sociedad actual, en esta que vivimos hoy día a día, que están la manifestación de Maestro, los muertos de Ayotzinapa, y tantas situaciones crueles que vemos no son productos más que de procesos de duelo no resueltos y que la gente busca estar encubriendo a través de actos violentos y repite finalmente este proceso de violencia. O los duelos propios del desarrollo del ser humano, como el duelo del complejo edípico, el duelo de la latencia, la adolescencia, que tiene un gran número de duelos que la sociedad no les permite que se concluyan y no les permite que los enfrenten. Entonces vemos adolescentes que constantemente caen en situaciones de adicciones o en otro tipo de patologías que van a traer, se dirigen a su propio cuerpo, como los trastornos de la alimentación o otros grandes problemas. No soy de las que pienso que sean nuevas patologías, son patologías que ya existen desde hace mucho tiempo, pero que hoy tienen una manifestación más grave, ¿no? Y se presentan con mayor intensidad. Pero bueno, creo que esto de los duelos es un tema que habría que seguirlo discutiendo y que claro que el ejemplo de Batman ayuda a entender ese duelo, esa melancolía en la que cae Batman, y después el proceso de elaboración para posteriormente replantearse como no un nuevo ser humano, sino con un ser humano con un proyecto de vida diferente, que creo que eso es lo que permite, cuando se permite el ser humano cuando se elabora un duelo. Pero bueno, preguntas. Muchísimas gracias, Uriel, me gustó mucho. Está relacionada con la que esa persona te dio a ti. O sea, me refiero a que cuando hay esta separación, las energías regresan mutuamente o... no sé cómo explicarlo. Porque un muerto, como dices, se lleva tu energía, pero él también dejó energía en ti, ¿no? ¿Cómo se la regresas? O sea... A eso me refiero con la... Ok, o sea, el vínculo, mencionaste algo importantísimo. Yo me fui mucho al vínculo de aquí para allá. Tú estás hablando de lo intersubjetivo, en donde la energía es de ida y de vuelta.
¿sí? Lo que ocurre con, fíjate, existen dos procesos, ¿sí? Un proceso que se llama, en realidad son tres, es el narcisismo primario, que es en donde yo me doy energía a mí mismo, el narcisismo secundario, que es donde yo le doy energía a alguien más y se me regresa, y la relación de objeto propiamente, que se juega el vínculo y se juega la energía que va de aquí para allá y de allá para acá. La energía de la que te dio el objeto a ti también, la cuestión es que no es una energía real, no es una energía física, ¿sí? Es una energía interna. Podemos pensarlo así. Así como tú le inviertes energía a la persona y le inviertes energía a la imagen que tienes interna en tu mente de la persona, esa misma persona, si este es recíproca el vínculo, genera una imagen de ti y genera un vínculo y le da energía a esa propia imagen que tú tienes, digo que esa persona también tiene, ¿sí? En realidad cuando la persona muere, tú te quedas vaciado de la energía propia que tú le diste, pero también de la energía de él, ¿sí? Porque ahí sí se necesita la presencia física para sentirte amado, ¿sí? ¿Te respondí un poquito? Sí. Claro, Y, desde luego. es que Sí, yo, déjame ver si entendí un poquito. Sí, creo que lo que tú hablas es, bueno, alguien se muere, alguien que lo divinizamos muchísimo y de repente se muere, ¿dónde queda aquello? ¿Dónde queda esa energía? Precisamente el proceso de duelo lo que permite es, uno, que se exprese toda la rabia ante la huida, la ida, la partida del objeto amoroso, de la persona a la que amamos, y que nos quedemos sin compañía, ¿sí? Y dos, tiene que llegar un momento en que eso que tú sientes que el otro se llevó o que te dejó sin nada, tú puedas irlo recuperando a través de un acto que nosotros le llamamos como de elaboración, que es ir recuperando a través de la historia, recuperar los recuerdos de las vivencias, aquello que realmente se queda como algo tuyo, que nadie se lo va a llevar, el muerto lo entierras y se va, pero esas experiencias se quedan y te van a seguir nutriendo, de tal manera que tú puedas transformar eso en algo más creativo, ¿sí? No sé si... Hay un concepto que le decimos constancia de objeto o constancia objetal, ¿sí? Te voy a decir qué es eso. Cuando las experiencias con las personas que nos cuidan, sobre todo, especialmente la madre y el padre, pero especialmente la madre, y la madre no me refiero a biológica, la madre es quien cumple las funciones de cuidado materno, ¿sí? Si estos cuidados son constantes, si son predecibles, el niño crea esta imagen interior de esta persona amada y por lo tanto llega un punto en el que aunque la persona no esté, el niño se puede sentir seguro, ¿sí? Uno lo puede ver muy fácil, o por lo menos una manifestación de estas, es cuando el niño entra al kinder. El niño que entra al kinder y llora así, mamá, no quiero, probablemente no tenga esta constancia objetal. Winnicott, que es este autor que les hablé del espacio transicional, Winnicott él le llama la madre interna, ¿sí? La madre interna implica que yo ya tengo los cuidados adentro de mí y los puedo aplicar. Eso es muy importante. Por ejemplo, me pongo angustiado y tengo la capacidad de tranquilizarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque antes hubo alguien que me tranquilizó y yo me pude aprender eso, ¿sí? Esto es inconsciente, esto no es voy a aprender a cuidarme, es simplemente ocurre, ¿sí? Entonces, claro que después de una pérdida, al principio, después de todo el dolor terrorífico que existe, después puede existir esta recuperación de lo bueno de la persona y poder utilizarlo para ti. Yo no dudo que, por ejemplo, en mi ejemplo que pongo de Batman, al final, cuando Bruce Wayne puede tener una pareja y puede tener otro plan de vida distinto y más saludable, que no es la melancolía batmanesca, entonces probablemente él tenga cosas de su padre y de su madre que pueda utilizar para lo nuevo que quiere hacer, ¿sí? Entonces, probablemente no es que la energía se vacíe, no es que se vacíe el aparato mental de esa energía que te dieron, sino que queda como congelada un tiempo. En el momento del duelo se congela esa energía y necesitamos un trabajo llamado elaboración para poder volver a utilizarla.
Quiero nada más hacer un comentario agregado, pero yo creo que eso es una de las grandes cosas en la actualidad que no nos permitimos, que es el sentir, ¿no? Entonces, ante cualquier momento o circunstancia que implique una pérdida y que implica dolor, implica sentir rabia, implica sentir dolor, lo que hacemos normalmente es que parece que vivimos en la época del inmediato, es echarnos el chocho o es buscar soluciones mágicas para no sentir y mantener adormecido lo que es esa capacidad de sentir. Y lo que pasa es que vivimos amenazados, o más bien vivimos con esa situación permanentemente. Entonces, se muere alguien a quien yo estimo mucho, me echo el shock, que me trae como zombie, y así no siento. Y tampoco se elabora el duelo. Entonces tenemos una multiplicidad de duelos no resueltos que se nos están atorando, y que nos hacen más difícil vivir la vida, ¿sí? Lo que dice Uriel, esto de poder tener la capacidad de cuidarse a uno mismo y después de haber adquirido la posibilidad de identificarse con esa madre que los cuidó, permite también la posibilidad de verse a uno mismo como la mejor compañía, ¿sí? Y poder estar a solas con uno mismo, que es una capacidad muy grande que puede llegar a tener el ser humano. No es que no necesitemos a los otros, significa que podamos pasar tiempo con nosotros mismos y sentir que no podemos estar, que estamos aburridos o que estamos vaciados o que no tenemos nada que hacer, ¿no? El aburrimiento es otra de las grandes patologías de la sociedad moderna. Lo tocaremos en un tema en este ciclo de conferencias, pero el aburrimiento, híjole, es de las patologías que más nos encontramos hoy en día en el consultorio, que tiene que ver con esta incapacidad que tiene el ser humano de poder entrar, de estar solo, por supuesto, pero sobre todo también de poder entrar con la posibilidad de identificarse con las partes buenas de los objetos primarios. Es importante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hola, buenas tardes. Una pregunta sobre cómo se puede elaborar un duelo a partir de una violencia extrema en fenómenos sociales, entendida como lo que acabas de mencionar, mencionaban. En particular, nosotros trabajamos violencia sexual, que también es un fenómeno bastante complejo, pero que bueno, supongo que tiene más aristas, pero para verlo un poco más global, un fenómeno de violencia extrema, ¿cómo se elabora? Porque entiendo que no creo que haya un amor-odio, en general es como demasiado odio. ¿Cómo se elabora un duelo? Mira, yo creo que Delia es la buena para contestar esto. Pero te voy a decir algo en mi experiencia clínica, ¿sí? Tocaste el tema de la violencia sexual, que una persona es abusada. Lo complicado que yo he visto en estos casos es que generalmente, y no estoy diciendo que esta es una regla, es algo que llega a pasar, generalmente la persona tiene un sentimiento consciente o inconsciente de que fue su culpa, ¿sí? Eso ocurre muchísimo, muchísimo. ¿Cómo? Es casi un axioma, o sea, Sí, básicamente. Entonces, trabajar eso, porque es mucho más fácil que una persona se ponga en el lugar de atacante que en el lugar de víctima. Porque ponerte en el lugar de víctima implica una sensación de vulnerabilidad, implica una sensación de debilidad, implica una sensación prácticamente de desamparo, de uso tipo, no los objetos del psicoanálisis de los que hablamos, sino del objeto de una cosa, ¿sí? Es más fácil ponerme en la situación de yo tuve que ver, yo pasé por allí, yo me vestí de cierta forma. Entonces, poder trabajar eso en el consultorio igual es de mucho tiempo. Todas estas cuestiones que tienen que ver con el duelo y la pérdida son trabajos muy largos, y es lo que decía Delia. A muchos no les gusta el trabajo largo, no les gusta poder superarlo, prefieren anestesiarse, ¿sí? Pero es importante lo que tocas, Delia. Bueno, aquí es la clínica de lo traumático, básicamente, ¿no, Uriel? Es decir, un trauma de las magnitudes que tú nos estás planteando, como podrían ser las magnitudes también de las guerras, que tú también lo tocaste, Uriel, lo que hace es fragmentar al yo, es decir, fragmenta la estructura de personalidad, porque es una irrupción a tu organización psíquica, que lo que tiene que hacer el proceso psicoanalítico es ayudar a integrar nuevamente ese yo, ¿sí? Hacerle sentir a la persona que a pesar de la irrupción
no ha perdido lo valioso que era antes del momento traumático. Y eso es todo un proceso difícil, doloroso, que lleva tiempo, pero que es posible de sanar. Y es algo muy importante y que es importante que se sepa que hay veces que hay cosas que son irreparables y que hay que aprender, por difícil que nos cueste escucharlo, que a veces hay que aprender a vivir con eso que puede resultar irreparable, ¿sí? Porque el daño, la violencia sufrida a veces tiene un punto donde es irreparable y hay que aprender a enseñarle a esa persona a vivir con eso irreparable, ¿sí? Y de verdad puede sonar muy feo, pero a veces así es. La vida psíquica es como como decía Batman, un laberinto, y que hay que ayudarle a los pacientes a transitarlo e ir superando obstáculos, aunque a veces va a quedar alguno que va a estar ahí, que no lo vamos a poder superar, ¿sí? Y hay que aprender a vivir con eso también, sin que nos haga tanto daño. No sé si te contesté. Bueno, yo creo que ya se nos fue el tiempo. Tenemos algunos minutos más para algunas preguntas. ¿Alguien quiere hacerle otra pregunta a Uriel? ¿Hablen hoy o callen para siempre? No, para siempre. No, va. Te invito a que vengas nuevamente y hablemos tú y yo sobre esto del aburrimiento, la patología del aburrimiento, que es muy dramático. Y bueno, aprovecho estos minutos que me quedan para hacerles una invitación. El Congreso Nacional de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Mexicana se va a llevar a cabo el 11 y 12 de noviembre y el tema es precisamente patologías actuales, tratamientos actuales. Va a ser en la ciudad de Zacatecas. En esta ocasión no lo vamos a llevar hasta allá, vamos a estar en colaboración con la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero vamos a tocar todo esto que estamos hablando, la patología del vacío, del trauma, todos los trastornos, lo psicosomático, los trastornos puestos en el cuerpo, y va a ser muy interesante poder escuchar a colegas hablando sobre estos temas. El precio para estudiante es de 500 pesos, estudiantes con credencial vigente va a ser de 500 pesos, ¿sí? Entonces se pueden inscribir desde ahorita para que no suba a 700, que va a ser después de una fecha de septiembre. No traigo aquí la fecha, pero ahorita está en 500 pesos estudiantes con credencial. Entonces métanse a la página de APM, www.apm.org.mx, y pueden tener toda esa información. Muchísimas gracias y los esperamos el último martes de julio con la otra conferencia del ciclo de conferencias Oscilaciones en tiempo de crisis, y les damos las gracias por acompañarnos y un aplauso a Uriel, que nos hizo la noche muy amena.